Sean jóvenes, bienvenidos a nuestra clase de 25 de septiembre de 2021. Les agradezco infinitamente que estén por aquí. Vamos a comenzar con nuestra clase. Ay, permítanme. Ya vi por qué hay dos. Bueno, no. Creo que sí. Vamos a comenzar la clase, compañeros. Hoy tenemos lo que es de inversión extranjera. Es importante, ustedes ya la revisaron, sobre lo que es el sector público, el sector privado, lo que es el áreas de exclusivas del Estado, las áreas prioritarias y demás. Yo solamente voy a darles un pasaje por aquí. Una reflexión sobre la inversión extranjera. Ustedes son muy hábiles y muy duchos. Si se dan cuenta, casi tampoco me meto en el examen sobre ese tema. Lo personal creo que es como más bien para comercio exterior, pero sirve. La inversión extranjera en México. Bueno, yo creo que nadie y en su sano juicio puede decir que no necesitamos inversión, de verdad. La inversión es importante, la extranjera, la nacional, toda, es el motor de la economía. Por mucho que el Estado haga inversiones, que es parte también, la inversión privada, ya sea pública o privada, va a detonar ese crecimiento, incluso lo dice la ley de inversión extranjera. Y tenemos puntos a favor de esta inversión. Y esto viene en el libro, se me olvidó ponerlo aquí para dar crédito a quien lo merece, del ilustre doctor Contreras Vaca. Primero, va a aportar capitales para el desarrollo del país, pues claro, va a aportarlo, va a agilizar y dinamizar la economía nacional, evidentemente, ¿no? Nadie se podría oponer a que la inversión va a dinamizar esa economía, genera recursos para el pago de impuestos, y ahorita vamos a ver ese detalle, ayude a que se especialicen los trabajadores. En los años 60, 50, 60, si un obrero salía de una fábrica, lo primero que era meterse a la que estaba en la calle de enfrente o en la feria de enfrente, porque no había una especialidad en el trabajo. Claro, en los años 60 tener sindicato era sinónimo de que tenías seguridad social, posibilidad de una pensión, que te protegieran tus derechos, en fin. Hoy esta especialidad no es tan sencilla. Hay obreros muy especializados o personas en ciertas áreas de la economía que no pueden entrar de inmediato a cualquier lugar. Sí, por ejemplo, tengo un cliente que trabaja en una de estas de la Firestone, allá es una llantera muy grande en Cuernavaca. Son obreros muy especializados, capacitados en todo sentido, les pagan muy bien, pero no cualquier obrero puede decir, oye, ya llegué aquí, ponme aquí a jalar la máquina, no. Hay especialización de los trabajadores y aportan tecnologías modernas. Claro, evidentemente nos van a traer el know-how, nos van a traer adelantos científicos, tecnológicos, nos los van a... Ay, caray, se nos fue, déjame entrar a esta niña. Está, ya para que lo podamos entrar, que estaban aquí en la sala de espera. Y entonces, esto es lo bonito o lo plausible de la inversión extranjera. ¿Qué es lo que tienen puntos en contra? Bueno, puntos en contra. Uno, por lo general adquiere un lugar monopólico debido a la superioridad financiera o técnica. Dos, va a desplazar las empresas locales y dificulta la creación de las industrias nuevas en el ramo donde se despliega su actividad. Por ejemplo, está demostrado que cuando llega a una tienda de conveniencia de marca famosa, pues puede hacer sucumbir a las tienditas que están alrededor. Lo mismo pasa con las grandes empresas que, bueno, pueden competir en deslealtad con las otras, ¿no? Entonces, va a desplazar a las locales, pues claro, puede hacerlo, ¿no? Y las puede absorber o puede crear un monopolio donde está ahí. Tercero, puede originar descapitalización debido a los pagos que deben realizar por conceptos de intereses, patentes, diseños, industrias, etc. 4, transfiere sus ganancias al extranjero. Obviamente pues no son hermanitas de la caridad. Tú no le puedes pedir al tigre que sea vegetariano. ¿Sí? No es tan fácil decirle al tigre, tigre, por favor, hazte vegetariano. No es una cosa de declaración o de buena voluntad, por favor, tigre, conviértete en vegetariano. No. Las empresas siempre van a buscar el lucro y con el lucro pues son sus ganancias. De hecho, ahorita, y no aparecen los medios,
En España están viviendo una situación de terror con la cuestión de la energía eléctrica. Las tarifas eléctricas están rebasadísimas porque ya no tienen un sistema como el nuestro, donde está una CFE o el Estado controla. Queda abierto al mercado y están pagando consecuencias sobre esto. Bueno, pues porque están allá siendo víctimas de su propio capital. Lo que estaría pasando si ellos controlaran el mercado de la electricidad aquí en México, pero bueno, todavía no llegan a esos temas. Yo creo que a muchos sí les pasó que se fueron quedaron abiertos. 5, está ligada a los intereses del exterior. Ya. Y pueden servir como medio de presión política. Y 6, ahorita te doy permiso, David, y obedece al ánimo de lucro y no a la satisfacción de las necesidades sociales del país. Sí, David, querías comentar algo. De hecho, aquí no fue con inversión extranjera, pero sí se dio con el caso de Telmex, ¿no? Y Telcel, ¿no? Que ponían sus tarifas a como ellos querían, hasta que Sí, se tuvo que modificar la ley para que ya se distribuyera entre varias empresas. sí, tienen que entrar ahí ese tipo de cosas, ¿no? Donde pues se pueda evitar los monopolios. Y estos monopolios evidentemente, bueno, pues nos van a ocasionar distorsiones en el mercado, ¿verdad? ¿O tú cómo lo has visto? Sí, porque por ejemplo, creo que nadie se acuerda que las tarifas de Telmex, o sea, cobraban por todo, por larga distancia, por todo, y ya cuando se aperturó el mercado a más compañías, fue que ahora ya tienes llamadas ilimitadas, tiempo ilimitado, este, los planes ya son más baratos. Sí, en algunos casos sí. ¿Y qué más? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues simplemente eso, o sea, hubo un mejor control sobre las tarifas, precios, distribución, o sea, ya llegó a más lados, porque eh, le digo, bueno, el tener antes teléfono era un privilegio, o sea, En algunos casos sí, ¿eh? yo recuerdo que las poblaciones, el de la tiendita era el que tenía el teléfono y todo el mundo le tenía que hablar, ahí para que fueran a buscar a la persona, que quería uno localizar. Y ahora Así eran ya las todos colonias. tenemos teléfono en casa. Ajá. Así eran las colonias aquí de la Ciudad de México también. No te apures, no te ibas tan lejos, ¿verdad? ¿O Sí, cómo lo ves tú? Ah, déjame, están entrando. Yo creo que sí pasó de que se fueron a la otra página. Bueno, en la otra aula. Sí, es que había mire, dos aulas. sí, porque te digo que estaba pasando esto. Entré y me estaba pidiendo que me registrara de otra manera, en fin. Por eso yo creo que estaban en las dos aulas. Bueno, no cerré bien una y la otra. Ya están entrando. Hasta antes de los 90, tienes razón lo que dice David, había un monopolio de la telefonía en México, Telmex era un caos, ¿no? Y se va a privatizar y en fin, viene una política de privatizaciones, evidentemente motivadas por los cambios generacionales. Va a venir la elección del 88, con lo que viene el problema político sobre el fraude de aquel famosísimo, y entonces, bueno, va a ganar un grupo, porque como digo, esta no es clase de ciencia política, gana el grupo de Salinas de Gortari con ellos con su propuesta económica. Y entonces en esa propuesta económica, lo vamos a estar viendo, pues van a abrir el mercado y a privatizar ciertos sectores. Incluso van a cambiar, Areli ya le di, van a cambiar ciertas cosas de la Constitución para poder abrir ese mercado a los nacionales, a los extranjeros también. Y parte de eso fue la ley de inversión extranjera. Se va a modificar. Pero continúo rápido para que entremos a esa parte por acá. Ay, perdón, este no era. Ya estamos aquí. Parte de estas circunstancias de la inversión, los vamos a encontrar también que eh, tenemos a los famosos fondos buitre que pueden estar especulando en las economías de otros países. Ahí les dejo las ligas y al rato se los voy a mandar. Los fondos buitres son estos fondos de capital que andan buscando economías muy debilitadas, compran los bonos y en su momento los van a ejercer o a presionar al gobierno de un estado para que les paguen, pero con intereses elevados y muy difíciles de poder pagar. En el caso le pasó a Argentina, le compraron unos bonos a precios de risa a los tenedores y después cuando hubo una mejor oportunidad,
los fondos buitres fueron a las cortes internacionales a demandar que se les pagaran cantidades multimillonarias. ¿Por qué? Pues porque la inversión privada así es, tiene sus grandes desventajas. Ese es el asunto. Y hay algo que no está en los libros, que se llama el consenso de Washington. Este consenso de Washington, quienes lo hayan visto en la preparatoria, bueno, está catalogado por ciertas cosas. Primero, la disciplina fiscal. A partir de los 90, como dijo muy bien aquí nuestro compañero, van a cambiar ciertas consideraciones. Primero, se consideraron altos déficits. En aquellos años había unas inflaciones espantosas. En los años 80, yo lo viví, yo era chamaco, adolescente, pues tenías unas inflaciones terribles y todo pasaba en América Latina. Entonces quisieron entrar a esto que era disciplina fiscal, evitar los desequilibrios macroeconómicos y hicieron entrar a las economías, a regímenes fiscales muy estrictos. ¿Van a liberar el comercio? Sí, a cambio de una política económica orientada al exterior. También se creyó necesario liberalizar las importaciones. La idea de proteger las industrias nacionales frente a las de fuera se consideró un obstáculo al crecimiento. Entonces, éramos economías cerradas. Con el cambio de políticas de los 90 o de los finales de los 80, vamos a abrir nuestras economías. Teníamos una política que se llamaba de sustitución de importaciones. Todo lo hacíamos en México. Entonces evitábamos las importaciones. Obvio que si tú querías algo bonito del extranjero, tenías que recurrir a lo que tus abuelos y padres llamaban la fayuca. O si iba tu papá y tu abuelito a la frontera de Estados Unidos a traerse otras cosas, o tenías que ir a Tepito a conseguirles de contrabando, que esa era la verdad. A algunos nos tocó. Entonces, bueno, se liberaliza la economía. Como eso les contaba el chiste o la anécdota de que cuando llegó McDonald's a México, era aquello fabulosísimo. Hoy te dicen, ¿no? Algún pretenso, oye, te voy a invitar a una hamburguesa en McDonald's, pues te le quedas viendo con cara, como, ¿por qué no? Pero cuando éramos jovencitos, algunos, ir al McDonald's era así súper guay, efectivo, le dicen ahora cool, pero se liberó y empezaron a llegar este tipo de cosas. Se va a liberar la inversión extranjera directa, así la aportación tecnológica y experiencia, es decir, va a entrar los capitales, muy bien. Van a reorganizar las prioridades del gasto público para hacer frente al déficit. Se optó por reducir el gasto concretamente, redistribuirlo de subsidios no justificados hacia la sanidad, educación e infraestructura. Es decir, antes había subsidios a ciertas empresas o ciertos sectores y se va a cambiar. ¿Cómo? Por ejemplo, existía la CONASUPO, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que era una empresa del Estado destinada a dar alimentación o distribuir alimentos a ciertas partes de la población. Se quitó. Bueno, pues ya no se hizo los subsidios más focalizados. Luego vamos a tener, déjame aquí cambiarlo porque ya no lo puedo ver aquí las letras ya. Tipos de cambio, el mercado también. Antes también teníamos un control de cambios estrictos. ¿Qué va a pasar en los 90? Se va a liberalizar, se queda al mercado. Y entonces vienen las privatizaciones. Se basa en la idea de que la industria privada está gestionada más eficientemente que las empresas estatales, lo cual es una paradoja, puede ser cierta o no. En los Estados Unidos hay empresas privadas que han reventado por problemas de quiebra, de falta de fondos, por malos manejos, en fin, el que eso es una empresa privada no quiere decir que efectivamente se hace eficaz en todo momento. Y vino una reforma tributaria, está basada en el aumento de los impuestos sobre una base amplia de tipos marginales moderados. Y esto es cierto, nos aumentaron los impuestos. En los años 80 veníamos pagando 8% de IVA, luego fue del 10, luego del 12, y en una madrugada del 12 de diciembre de 1996, o del 95, el Congreso mexicano nos elevó a 16%. Es decir, vinieron el aumento de impuestos progresivos. Y eso cada año, acuérdense que nos aumentaban los impuestos y derechos de varios servicios. Y se van a liberar tasas de intereses. Los bancos, que también se privatizaron, fueron pues en su tiempo moderados en sus intereses. Hoy, ¿cuánto te puede cobrar un banco? Lo que puedan cobrarte, lo que te dejes, ¿verdad? No hay un banco que te diga más, no, casi todos se manejan en un estándar y pues te manejan intereses altísimos. Bueno, ¿qué resultados vamos a tener? Baja inflación, baja del déficit presupuestario, disminución de la deuda externa, que era uno de esos problemas brutales. La deuda externa era lo que estaba en los noticiarios. México está hundido en la deuda externa, bueno, y aumento del flujo de capitales. Estas políticas se llevaron desde el río Bravo hasta la Patagonia. Los que experimentaron esto fueron primeramente los chilenos después del golpe de Estado del 73.
contra el gobierno de Allende, el gobierno democrático del surgido de la Unidad Popular. Fueron los resultados y estos resultados negativos fueron los siguientes. Bueno, medidas, y ahora tenemos otras, se me fue aquí un detalle, aquí está. No se consiguió el crecimiento económico. Algunos académicos llaman a los 90 la década perdida, pero fue cuando modificamos nuestra ley de inversión extranjera. Aumentó la desigualdad, la ausencia de progresos sociales y deterioro de derechos humanos. De los años 90, nosotros expulsamos 500,000 mexicanos por año a los Estados Unidos, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Comercio, que se supone que iba a ser el muro de contención para que no hubiera migración, pues resultó todo lo contrario. O sea, el Tratado de Libre Comercio efectivamente benefició a un grupo muy poderoso de México, que evidentemente comerció, nos llegaron tecnologías, nos llegó capital, pero abajo 500,000 mexicanos fueron expulsados literalmente, que son los que hoy sostienen la economía nacional. Que también, como dicen bien, el presidente no tiene nada que presumir, claro, no es su culpa, pero si no fuera por las remesas de los paisanos que viven allá, y les puedo asegurar que todos tenemos un pariente allá o un amigo que manda sus dolaritos para acá, pero en fin, y hubo un deterioro de los derechos humanos. Ahí están los resultados. Sí, hubo un deterioro de los derechos humanos y lo estamos pagando. Fueron los resultados negativos. Y aquí tenemos también las medidas de protección. Bueno, vamos a tener que está prohibido la inconvertibilidad de la moneda como reacción cambiaria que puede impedir el envío de ganancias al exterior. Es decir, eso se quitó. ¿Sí? No comerciales. Ahí está libertad de cambio, libertad de transferencias, se prohibió la expropiación furtiva. Es decir, de hecho, la expropiación es algo que no le gusta a los inversionistas y es evidente, a nadie le gusta que le quieran decir de la noche a la mañana, el Estado se va a quedar con tus cosas. Entonces, terminó utilizado para describir una gran cantidad de medidas tendientes a obstaculizar la inversión extranjera como expropiación, la limitación de residencia de extranjeros, impuestos discriminatorios, control de precios, subsidios gubernamentales, restricción a las importaciones o exportaciones. Riesgos bélicos, bueno, pues por los daños que pueden ocasionarse en inversión en caso de disturbios en un país receptor. Ahorita no tenemos eso en México, estamos bien. Me traje esto a consideración, compañeros, para que ustedes vean cómo era el entorno de los años 90 en cuando se va a cambiar la ley de la inversión extranjera. Se va a cambiar dentro de todo este entorno económico y político y social que hoy pues ustedes a lo mejor ya no lo vivieron. Muchos de ustedes son muy jóvenes, como les dije, a lo mejor no es culpa de ustedes, es culpa de la naturaleza. Algunos sí vivimos ya algunos años y entonces hemos visto este cambio de las políticas de los gobiernos de los años 70, que eran el populismo en extremo, que le pasó con Luis Echeverría y con José López Portillo, que llegaban al extremo de cerrar tiendas en los Estados Unidos pues, para que sus esposas compraran a sus anchas y con dinero de la riqueza petrolera. Era terrible. O de llegar al extremo de que todos los bienes de la nación se pusieran en venta de garage, pues para que fueran dados a los amigos. Esto de que las inversiones extranjeras son mejores, bueno, a veces son relativamente ciertas o no, dependiendo de las circunstancias. Y cada una bajo su óptica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Bueno, vamos a la ley de inversión extranjera, que es muy bonita, muy bonita. Bueno, esta ley de inversión extranjera, sus últimas reformas son del 2021 y exactamente ayer me hicieron un comentario. Sí, el libro que ustedes les mandé es del 2014, entonces adolece de que no viene con las reformas. Yo por eso les pongo en la guía que busquen el del 19. Y es evidente, nada más que pues, no lo tengo, ese es el que tengo ahorita en PDF, que algunas me pasaron, pero lo vamos a buscar y que podamos estarse aquí. Estas disposiciones son de orden público, es decir, de carácter federal, tienen por objeto determinados casos y las condiciones para entregar a los estados que lo soliciten, cuando existan tratado internacional o los acusados ante los tribunales o condenados por ello. Ay, no, estoy en otra, espérenme tantito, qué horror. Puse la que no tenía que ser, permítanme cambiarla. Entonces, esta ley pues se va a modificar ciertamente para que todos los que están en este país con inversiones, ¿sí?, puedan tener la certeza
de cómo y cuándo van a tener sus inversiones sin que sean obstaculizados. Ya estamos aquí. Por problemas como los que acabo de comentarles. Listo. Carlos Salinas de Gortari, del 18 son sus últimas. La presente ley de orden público y de observancia general. La de observancia general en toda la República y su objeto es determinar las reglas y canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya con el desarrollo nacional. Entonces, bueno, nos va a dar una idea muy importante. ¿Quiénes son inversionistas extranjeros? Fracción 2 de aquí, de este inciso, del C, las personas físicas o morales de nacionalidad distinta a la mexicana y a las entidades extranjeras sin personalidad jurídica. Esto nos ayuda mucho para determinar, bueno, saber quiénes vamos a tener esa inversión extranjera. Y ya lo habíamos visto por acá. Sobre todo, ya entrando en actividades, ¿qué pueden hacer los extranjeros? Bueno, están reservadas de manera exclusiva al Estado en funciones que determinen las leyes siguientes. ¿Y cuáles son estas? Son del sector público, son las áreas estratégicas. Que se ha cambiado, y se ha cambiado mucho. Esto de la extracción y exploración del petróleo y los demás hidrocarburos, en términos del artículo 27, puede ser, pero ya no en los hechos. Ya está incluso modificado. En términos, dice, del cuarto párrafo. Actualmente ya no es una actividad exclusiva la extracción y exploración. ¿Lo pueden hacer particulares? Jóvenes, ¿pueden participar? ¿O no? Pues con las reformas que se dieron para la industria del gas y del petróleo, sí, ¿no? Sí, creo que sí. Claro, O sea, ya sí. pueden hacerlo. Entonces, de alguna manera la ley a veces pues, no está tan exenta de que no la realidad los alcance. Pero bueno, ya participan, sí, participaron. Acuérdense que con las reformas estructurales desde el 2013, el gobierno de aquel entonces, acompañados por otros partidos, cambiaron este paradigma histórico cuando el general Cárdenas expropia la industria petrolera y luego el presidente López Paseos le decían, el sector eléctrico y lo entrega a la nación, ¿no? Y se da un discurso muy bonito López Paseos con los años diciendo que no se confíen porque vendrán en tiempos futuros malos gobernantes que entregarán otra vez el patrimonio de la nación a intereses extranjeros. Hay un discurso que luego se los voy a pasar por ahí. Pero bueno, a partir del 2013 ya se permite que extranjeros y empresas puedan participar en la exploración y extracción de petróleo. Con la llegada del nuevo gobierno se ha detenido las rondas estas famosas que llamaban, donde daban concesiones de ciertas áreas del Golfo de México para que fueran a buscar petróleo y todo lo demás. Se ha detenido, bueno, ese es un asunto ya ideológico y político. En el momento, pues ya lo pueden hacer. Bueno, luego tenemos lo que es la planeación y control del sistema eléctrico nacional, que ese sí es un pleito grande y sabroso ahorita. Acaba incluso, ¿se acuerdan que el gobierno federal hizo unos lineamientos el año pasado? Se amparan las empresas, el juez Fierro de ahí del distrito especializado en materia de competencia económica decreta la suspensión, incluso se le da erga omnes, incluso a aquellos que no lo pidieron. Y ahorita hubo una resolución de los colegiados que no, que sí le están dando la razón al gobierno federal. Pero bueno, el sistema eléctrico nacional ayuda mucho. Por ejemplo, en el caso ahora que en enero revienta el sistema eléctrico tejano y nosotros dependíamos del gas de Texas y no nos lo venden porque pues ellos lo necesitaban. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, pues trayendo energía del sur de México, de Chiapas, de Tabasco, y llevándola al norte de México para los estados. ¿Cómo? Pues a través de que el gobierno tiene el control del sistema eléctrico, la red. No lo hubieran podido hacer. Bueno, la generación de energía nuclear, bueno, ahí tenemos Laguna Verde, ¿no? Ahí está muy bonita. Minerales radioactivos, esta maravilla, telégrafos, radiotelegrafía. Cuando yo era niño, y estoy hablando de un rato, en el año del 79, 80, nos enseñaban a los niños a redactar telegramas. Imagínate qué cosa tan bonita. Tía, envíole carta, quiérole mucho, espérole en casa, porque por cada palabra te cobraban. Entonces, si le ponías le quiero mucho, pues ya te cobraban 3 palabras. Entonces decías quiérole, ya. Pero ya no existe. Mande. Yo tengo 38 años y a mí en la primaria también me tocó hacer eso. ¿Y te tocaba? Aunque nunca he enviado un telegrama. No, pues yo tampoco, pero pues nos lo enseñaban porque eran las tecnologías del momento, ¿no?
Pero le digo que yo tengo 38 años y en la primaria sí me lo enseñaron. Bueno, mira, para que veas que Tomás te estaba ahí educando para la vida y el futuro, pero ya no lo usamos. Pero bueno, sigue siendo del Estado mexicano. Radiotelegrafía, emisión de billetes, que eso sí, sigue siendo bajo el control del Estado mexicano, acuñación de moneda, control y supervisión de puertos y vigilancias, que ahorita, por ejemplo, también es otro pleito. Los puertos los tiene tomados ya la Marina, las aduanas, porque pues eran también unas coladeras de narcotráfico y de armas y de contrabando y de todo. Entonces los tiene el ejército, la Marina Nacional ya tiene tomadas las aduanas. El sexto, actividades económicas para sociedades que se mencionan con reservadas para aquellos con cláusula de exclusión extranjera, que es el sector privado y está en áreas, bueno, el sector social, perdón, en áreas prioritarias. Ustedes ya lo vimos ahorita. Vamos a lo mismo. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir servicios de mensajería y paquetería. Bueno, esto es sí y no. ¿Cuántas empresas de paquetería conocemos extranjeras? ¿Cuántas hay? Está FedEx. FedEx, ¿quién más? DHL, UPS. Ujú. De Todas. hecho, todas. Pues sí. Claro, esto es evidente porque en los artículos transitorios de la propia ley va diciendo cómo se va a ir abriendo las actividades económicas en el futuro. Evidentemente, sí, hay todas las empresas de mensajería y paquetería. A lo mejor no están todas en lo que sería el transporte nacional de pasajeros y turismo y carga. A lo mejor esa parte no les interesa. Yo creo que el día de hoy sigue siendo nacional, ¿verdad? El Flecha Roja o el Cristóbal Colón, no sé, el cual les guste, ¿no? Cuando viajan a algún lugar de la nación. Pero bueno, instituciones de banca de desarrollo, bueno, son muy pocas. A lo mejor me gusta Banobras, que es una institución de banca de desarrollo, la prestación de servicios profesionales y técnicos y expresamente señalan las disposiciones legales y aplicables. Bueno, y Maestro, entonces, mande. perdón, pero ahí en esto de los transportes terrestres de carga, pues bueno, en el transporte, antes, en el transporte del artículo 6, Sí, donde dice aquí transporte terrestre nacional, de pasajeros y turismo. y carga. Uh-huh. Bueno, sí, también me di cuenta igual, abiertamente aquí en la Constitución dice que solamente pues es para por sociedades mexicanas y todo eso, ¿no? Pero en los transitorios, pues completamente dice, pues contradice lo que dice la Constitución y por ejemplo, me di cuenta también de este tren ferroviario que va a ser dado resultado por lo del Tratado de Libre Comercio, Sí, bueno, del tema. el Kansas City que va a tener desde Canadá hasta México. Sí. Y pues es completamente inversión extranjera, ¿no? Totalmente. Ya Completo. que permite el 100% lo permiten los transitorios, ¿no? Y eso es donde vamos ahorita al final. Y lo permiten porque fueron abriendo poco a poco la economía. Es decir, no fue de golpe, no fue en un solo año, sino con el paso del tiempo se fue abriendo. Por eso es bien importante revisar siempre los transitorios de todas las leyes, que son los que van a definir la temporalidad de ciertas cosas. Otras actividades son las actividades de adquisiciones con regulación específica. Bueno, acuérdense aquí hasta 10%, sociedades de producción 49%, y lo vamos a derogar todos estos, fabricación y comercio de explosivos y armas, impresiones y publicaciones de periódicos para circulación, administración portuaria integral. Hay empresas que ya controlan aeropuertos públicos y privados, servicios portuarios de pilotaje, sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial, suministro de combustibles, radiodifusión. La W siempre fue una empresa de capital mexicano. ¿De quién depende hoy, por ejemplo, la W? ¿Quiénes son los inversionistas? Son los españoles, ¿no? Son españoles. Es decir, con el tiempo, que fue una empresa o una radiodifusora insignia, decía la XCW, la voz de América Latina desde México. No, pues ahora ya es de capital privado español. Pero bueno, se podría decir que así se permitió. Y en el octavo, pues se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participara en un porcentaje mayor del 49% en las actividades económicas de sociedades que se mencionan a continuación. Te va a poner un porcentaje porque así lo va a determinar para conservar simplemente la mayoría nacional, pero después se va a cambiar servicios portuarios, sociedades navieras,
sociedades concesionarias o permisos de aeródromos, de servicios públicos, servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y combinados. Pues hay las oportunidades, incluso hay espacios para todo el capital, se van a derogar. Bueno, y se requiere resolución favorable de la Comisión para que las sociedades mexicanas donde la inversión extranjera pretenda participar directa o indirectamente en una proporción mayor al 49% de su capital, únicamente cuando el valor total de los activos de la sociedad de que se trata al momento de someter la solicitud de adquisición rebasa el monto que determina anualmente la propia comisión. Estos montos ya están rebasados. Y bien lo dice aquí María Angélica. Vamos a los ¿cómo se llaman? A los transitorios, que son los buenos. ¿Sí? Es que hay varios aquí. Este es es que tiene varias disposiciones aquí. Mandio Fabio Beltrón, ese era ahí el... No, espérame tantito. Octavo, séptimo... del 2001, no. Es que se fueron dando varios transitorios de varias épocas. Yo tengo aquí, por ejemplo, maestro, Por favor, sí, dámelo. el transitorio número 6, que Sí. contradice totalmente la disposición. Es el que estoy buscando, pero del 95 me parece. Ya que autoriza que los extranjeros controlen la sociedad mexicana debido al 100% de su inversión en capital social, por lo cual Aquí solo está. serán mexicanas de nombre. Sí, son de nombre nada más, pero en realidad no lo tienen. Aquí está. Eran los primeros. Me estaba yendo de aquí. Dice, por ejemplo, en el sexto, estas reservas de la manera exclusiva mexicana o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros de actividades del transporte internacional, fíjense bien, a partir del 18 de diciembre del 95 hasta el 49%, del 1 de enero del 2001 hasta el 51%, y a partir del 1 de enero de 2004 hasta el 100%, es decir, fue abriendo al capital paulatinamente. Después decía el séptimo, la inversión extranjera podrá participar hasta en 49% en sociedades mexicanas dedicadas a actividad de fabricación y ensamble de autopartes. Y después ya dicen, a partir del 1 de enero del 99, la inversión extranjera podrá participar hasta en un 100%. En el octavo, la inversión extranjera podrá participar hasta en 49% de las sociedades mexicanas dedicadas a actividades de prestación de servicios de videotexto, conmutación, en paquete, igual, hasta el 100%. Y así lo vamos viendo con otros artículos. Poco a poco se fueron abriendo estas actividades y lo vamos viendo en los diferentes momentos de la ley. En realidad fue dando paso a una inversión más activa, más dentro del mercado. Todo lo que se pudiera privatizar o se pudiera comprar, evidentemente se iba a hacer. Porque estábamos en una época en la que se estaba abriendo la economía. Hoy parece que vamos, no en un contrasentido, pero sí en una mayor regulación. Los tiempos van cambiando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. Ahora, ¿qué tipos de inversiones tenemos? Hay 3 tipos, por favor, si me los quieren decir. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tenemos? La inversión. Directa y neutra. Directa y Exactamente. neutra. La directa, ¿cómo la definimos la directa? ¿Y cómo la vemos? ¿La podemos ver? Sí, a través de nuevas empresas que se abran para producir bienes o prestar servicios, ¿no? Exactamente, porque van a crear infraestructura. El Bajío está lleno de plantas automotrices, el norte, las maquilas. Entonces esa inversión, pues imagínate, llega la Kia, ¿no? Llega la Chrysler, llega la General Motors, pues esa inversión que tú estás viendo físicamente, ¿no? Es una inversión directa que se va a manifestar en este tipo de eventos, ¿no? Tienen los terrenos, tienen las empresas, por ejemplo, existe una cosa que se llama el Fondo Nacional de Fondo Ejidal, de Fomento Ejidal, es el FIFONAFE, hablando de fideicomisos como la semana pasada. El gobierno federal muchas veces que expropia terrenos para que se puedan llevar a cabo actividades productivas o industriales.
Pero sucede que luego las empresas a las que se les da esas tierras en beneficio no hacen o no cumplen con la causa de utilidad pública para la cual fue expropiada esos predios. Entonces entra este Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal, que es el FIFONAFE, para pedir la reversión de esas tierras y poderlas vender, pero no para regresárselas a los ejidatarios, porque el gobierno ya pagó esas indemnizaciones. Entonces muchas veces pasa de que se expropian las tierras, se les dan a los ejidatarios, a las empresas, pero no hacen o no cumplen con esto. Pero entonces interviene este fideicomiso. Obviamente lo que se busca es que se pongan a trabajar estas tierras pues, para los efectos para los cuales fueron expropiados. Pero no es una expropiación en contra de los empresarios, es una expropiación para beneficiar la productividad del Estado o de lo que se tenga que hacer. Bueno, esa es la directa. La indirecta, ¿cómo va a consistir? ¿En qué podemos conseguir? Es la que se realiza mediante préstamos, ¿no? O empréstitos que provienen Sí. del extranjero. Exactamente, se va a llamar así la inversión indirecta. Son empréstitos, préstamos que van a recibir ya sea el Estado, las empresas y lo que va a beneficiar un poco a las empresas. Y la que tenemos la otra es la que sí está en la ley, lo que sería la inversión neutra, que sucede mucho. Esta inversión neutra, pues vamos a ver en el versículo, que en el versículo estoy pensando. En el artículo 18 de la ley de inversión, aquella realizada por sociedades mexicanas o fideicomisos autorizados conforme al presente título y no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social. Toda inversión que se hace en una empresa debe de computarse en el capital social, ya sea que un aumento, una disminución, actas de asamblea, todo lo que se tenga. En el caso de la inversión neutra, no están buscando meterse a tus asambleas de accionistas, ni buscan el control accionario, ni buscan tomar decisiones para efectos de que puedas producir más o menos, o de que tú seas parte de su consorcio, de su holding. No, lo único que buscan es los rendimientos. Yo te voy a invertir, aquí está mi dinero, no lo vamos a poner dentro de tu capital social, pero sí venimos por las ganancias. Esto es obviamente muy interesante. Sí, Alex, por favor. Perdón, ¿entran aquí, por ejemplo, las inversiones que se hacen en bolsa? Sí, podrían ser, porque a final de cuentas las bolsas o los fondos de inversión, ¿qué buscan? ¿Qué buscan los fondos de inversión? Rendimiento y, bueno, capitalizar a la empresa para nuevos proyectos o mantener sus proyectos y que el inversionista obtenga un rendimiento por él. Pero no te hace parte de la empresa. No formas parte. Simplemente se genera la obligación de la empresa de pagarte lo que hayas invertido, nada más. Por eso dice el 19 que esta inversión neutra únicamente otorgarán respecto de las sociedades o derechos pecuniarios a sus tenedores en caso de hechos corporativos limitados, sin que concedan a sus tenedores voto en sus asambleas generales. Es decir, aquí está mi dinero, yo soy inversionista, lo único que estoy buscando es mis rendimientos, mis dividendos. Evidentemente no tienen voz y voto en las empresas como si lo pueden tener los accionistas normales de cualquier empresa. Claro que el que tiene más votos es el que tiene más acciones, ¿verdad? El que tiene el 51% de las acciones, pues siempre será la mayoría, ¿no? Ahorita me tocó que en una de las empresas donde soy asesor, al dueño se le ocurrió cuando hicieron la empresa, regalarle 5 por 5 acciones a un trabajador. 5 acciones cuando empezaron hace 10 años. Y tenemos en puerta a un inversionista de Estados Unidos que le quiere meter casi 8 millones de pesos. Y entonces me dice el jefe, necesito esas acciones porque necesito vendérselas a Phil, así se llama el inversionista. Y no le costaron nada, pero por andar regalando acciones, me dice el jefe, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues voy con se llama Omar. Oye, Omar, la verdad fue de cuates, te las regaló el jefe, necesito las acciones. Uy, dice, bueno, ¿cuánto me vas a dar? Pues tú ponle precio. No te costaron nada. Dice, pues dame 60, te doy 50. Hecho. Y me dice, va. Además, te digo, tienes deudas, ya te acabo de averiguar, te está buscando el banco fulano y el banco fulano, tal. Sí, me están buscando, ya ves. Entonces te conviene. Y ya con la compra de esas acciones, yo estoy ahorita por recibir la inversión de este capitalista estadounidense y entonces vamos a tener que hacer todo lo que nos dice la ley de inversión extranjera. Vamos a tener que modificar los estatutos de nuestra empresa para que acepte inversión extranjera, avisar a las autoridades y entonces ponerlas, porque así él sí quiere participar dentro de las decisiones
de la empresa. Él sí quiere eso, él sí quiere tener voz y voto. Pero cuando no te interesa tener voz y voto, nada más dices, aquí está mi dinero y permítanme entonces participar y denme mis rendimientos. Hasta ahí no tenemos, ¿verdad? ¿Problema? ¿No? Yo tengo una duda, profesor. Sí. Con respecto a al artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera que habla de ciertos porcentajes y demás, utilizando el octavo transitorio, ¿con eso ya me quito el tema de porcentajes? Sí. Ok. Sí, porque al final de cuentas, pues el transitorio, es como ahorita el transitorio de donde querían darle al ministro Saldívar Ledo de la REA, que le dieran más años para estar al frente de, ¿no? El consejo, pero bueno. Y siempre en los transitorios están ahí los detalles. Si te quitas encima pues ya en realidad tienes que revisar estos transitorios para todos los efectos de saber dónde va a estar tu inversión extranjera. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Seguimos adelante? Bueno, a partir del 2013 hubo reformas, dice la doctora Mancilla, en las constituciones se fueron cambiando, el artículo 25, el 26, el 28 constitucional, vamos a tener una rectoría del Estado, sí, pero también vamos a tener libertad de trabajo, como dice el artículo 5 constitucional, hay libre competencia, que lo va a manifestar el 28 constitucional, claro, hay libre competencia cuando le conviene a los actores preponderantes, dicen los economistas, ¿no? Y el aprovechamiento directo de los bienes de la nación. Estas reformas estructurales pues van a abrir y cambiar el mercado, abrieron el espectro de las inversiones extranjeras en materia petrolera, en materia energética, y se los vuelvo a decir, hoy es materia de pleito, pues ya entre estas facciones, porque son intereses económicos encontrados muy fuertes. Y decía bien el presidente, y no está por demás ser o no fan de él, muchas de las inversiones que supuestamente hacían, lo hacían al amparo del dinero público, pedían dinero prestado a la banca de desarrollo, decían que traían inversión, lo metían a las empresas, pero en realidad nunca hubo inversión extranjera. Era simplemente dinero que les prestaban nuestros propios bancos y luego les teníamos que pagar. Entonces sí resultaba bastante en detrimento de los intereses de la nación. Y ahí están los elementos, ¿eh? De hecho, ahorita estoy leyendo cómo en este tiempo hubo mucha condenación de impuestos a estas empresas y bueno, no era tan sencillo, ¿no? Evidentemente, fíjense, ahorita hablando de esto, esta inversión también tuvo y lo estoy sacando del Financiero, a Banamex y en los tiempos de los bancos, por ejemplo, ¿de quién es Banamex? ¿Es nacional? Citi, no. Es de Citigroup. A Compeña le condonaron 10,824 millones y con Calderón 1,024 millones. Entonces, imagínate cuánto se le fue los impuestos, lo que nos cobran, porque les voy a repetir, no nos cobran lo mismo. Si tú pides un crédito bancario en México, te cuesta entre el 11 y el 14% anual. ¿Cuánto crees que cuesta un crédito bancario en Estados Unidos? A ver, mis economistas. Ya muy caro. Menos de un punto porcentual. Menos. Te cobran 2 y ya te dicen, oye, no seas rata. 3, no, hombre, ¿qué te pasa? Pues qué. Y aquí nos cobran unos créditos hipotecarios terribles. Bancomer, ¿de quién es Bancomer? Es de BBVA, que es español. 5 millones con Felipe Calderón y con Peña 1,274. 5 millones de pesos. Ahí sí que les condonaron. HSBC, este gran banco, es el banco más grande que existe. Chino. Es un banco inglés, ¿no? Inglés. De chino no tiene nada, es inglés. Se le eximió de pagar 1,346 millones de pesos y 956 en la de Calderón. Bueno, total de sí. Entonces, estos ejemplos te dan de que, bueno, sí está la inversión y se abrió el capital y el mundo. Pero en la realidad es de que este tipo de privilegios y beneficios a la banca dejaron nuestro sistema de pagos totalmente en manos del extranjero. Hoy únicamente los únicos bancos mexicanos creo que es Banorte, el Banjército, el Banco del Bajío y no sé cuál otro. El 90% del sistema de pagos mexicanos están en manos extranjeras. Esto a partir de los años 90. Por eso les traía a colación todo el asunto histórico para entrar a la inversión extranjera. Sí, tuvimos que cambiar nuestras leyes, tuvimos que hacer varias cosas. Sí, Israel, dime. ¿No? Bueno, esto es lo que tenemos ahorita. No me meto mucho, ustedes vieron en el temario del cuestionario, no me meto mucho en lo personal. Creo que hay temas más importantes, el derecho internacional privado, que la inversión extranjera. Sí lo es importantísima,
porque también seamos sinceros, nadie, ningún país puede vivir sin tener inversión. Lo que sí se debe tener son reglas claras para el inversionista. Tampoco nadie quiere invertir sin que tenga certeza de que su inversión va a ser respetada, va a tener ganancias. Es evidente que aquí, pero debe de pagar los impuestos. Sí, Elizabeth. Hay una nueva, bueno, hay una corriente de economistas que no es tan nueva, pero ya se está haciendo notar más, la que cuestiona crecimiento económico para quién y por Pues sí. qué. O sea, se habla mucho de que, bueno, los políticos, ¿no? Siempre dicen, vamos a buscar el 2% de crecimiento, ¿no? Sí. China crece 10%. Y entonces todos vemos, China tiene un super crecimiento y todo, ¿no? De la economía y bla, bla, bla. Y bueno, pero ¿para qué? O sea, ¿quién se beneficia con ese crecimiento finalmente? Entonces habría que replantearnos si realmente nos beneficia al grosor de la población ese crecimiento económico o no. Por ejemplo, Amazon es una empresa que ha roto récords increíbles, ¿no? Sí. O sea, Amazon ha generado en este último año las más impresionantes ganancias en la historia del mundo. O sea, nunca antes hubo una riqueza de esas magnitudes. Sin embargo, sus trabajadores son de los más explotados. Mucho. O sea, sí, genera muchísimas riquezas, genera muchísimas ganancias, pero eso no se traduce en un beneficio para los trabajadores de Amazon. Y así podemos ver en muchas cosas, o sea, cuando hablamos de crecimiento económico, y creo que sí también lo mencionaba el actual presidente, o sea, hablamos de crecimiento económico. Bueno, ¿y en qué beneficia? Porque sí hay crecimiento económico que reportan las empresas privadas, pero realmente se traduce en una mejor calidad de vida para la población. Eso Hoy debería ser tenemos lo que que replantearnos la redistribución de la riqueza, ¿no? hay que plantearlo. La redistribución de la riqueza sobre todo eso. Y sobre todo el asunto de que sí, venimos arrastrando desde los años 80, 90 sistemas económicos que, bueno, si en su momento fueron novedosos, ya son, pues ahorita ya están por caducar. Hay que replantearlo. Y eso es la parte que ustedes deben tener, por eso son jóvenes universitarios. Y me da gusto que lo estén cuestionando y poniendo en tela de juicio. Bueno, pues ya son las 2:55, supongo que tienen otras clases que ver. Gracias por su participación. Tenemos examen la clase que viene. La entrada va a ser a las 12, el cierre va a ser a las 12, 5, no, a las 12:08, ¿vale? Ya después de las 12:08 no dejo entrar a nadie, yo creo que es tiempo suficiente para que entren, porque a las 12:09 o 12:10 les mando de inmediato la liga y empezamos el examen, ¿vale? ¿No hay preguntas? Sí, Alex, por favor. Sí, perdón, le iba a preguntar que cómo iba a ser, pero ya entendí que va a mandar una liga y pues ya ahí vamos contestando, Es ¿no? Google Forms, que nos da la facultad, yo les mando la liga, es de opción múltiple, ustedes lo van respondiendo, al final lo mandan y me llega calificadito y yo ya les digo en correo personal, sacaste tanto y tanto, ¿vale? Entonces, Gracias. no debemos de tener problema, están costando sus cuestionarios, adelante. Bueno, ¿Cuánto tiempo tenemos para resolverlo? no, pues lo que dura la clase, compañero, para eso está. Ok. A partir de que empieza hasta que termina la clase. Profesor, con estos de Google Form he tenido problemas. Tiene que ser forzosamente con el correo institucional, ¿verdad? No, fíjate que eso, tú me mandas tu correo y ahí lo pones y ya. Tú abres la liga y ya lo mandas y sin problema llegan. Maestro, ¿cuántas preguntas serán aproximadamente? 30. 30, ok. 30 preguntas. Sí, Para todas ver son de cuánto confusión tiempo múltiple. Profesor, las preguntas son de la guía, ¿verdad? Todas son de la guía. Las puedo presentarlas de manera distinta porque obvio son de confusión múltiple, pero todas son basadas en lo que estudiaron en la guía. No hay sorpresas. Ok, ¿Vale? gracias, profe. Si tú estudiaste tu guía, la resolviste, vas a tener buena calificación. Bueno. ¿Cámara abierta, profesor? Todos a cámara abierta. El que no esté con cámara abierta, inmediatamente le digo, ahí nos vemos. ¿Vale? Consíganse una camarita, otro celular. Yo necesito ver los que están allí presentes y que no son otros. ¿Vale? Gracias. Bueno, Gracias, cuídense mucho. profe. Nos vemos. Gracias, buen fin de semana. Profesor, muy bien, gracias. Profesor, ¿Dónde? yo tengo una duda. ¿Qué onda? Le mandé el trabajo de la semana pasada y me lo respondió que no se podía visualizar, o que no, más bien dicho, que no había archivo adjunto.
Pero, Sí, no había. pero yo no le mando archivo, yo le mando un enlace para que lo vea en línea. Ah, ya sé cuál eres. Sí, ya te lo respondo. Ah, es que me quedé con la duda de que si lo habían llegado y como los estoy Mándame trabajando, otra vez correo ahorita para que Dora dice, profe, acuérdese. y como los estoy trabajando todos los trabajos así, dije, no, no vaya a ser que no haya visualizado ninguno anterior. No, mándame correo ahorita, ¿sale? Ok, profesor, muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego, nos vemos, cuídense, nos vemos.